Hola, muy buenas noches. Por este medio, pues mando saludos deseando que se encuentren bien y aprovechando la reunión de los miércoles de Zoom, pues quiero mandar esta reflexión, especialmente el día de hoy que tradicionalmente por años, bueno, desde el origen del cristianismo, se ha mantenido esta costumbre. Ahora nosotros, bueno, ya la tenemos de una manera diferente y aunque en los últimos años se ha perdido más su esencia, de alguna manera permanece. Y es esta tradición en el cristianismo de lo que se conoce como el miércoles de ceniza. Y bueno, conociendo su significado, que ese es el propósito que quiero compartirles, haciendo a un lado el concepto religioso, entender su principio de enseñanza, su esencia espiritual. Y quise hacerlo porque creo que este año en especial, este principio por el cual se instituyó en el inicio del establecimiento del cristianismo por el Imperio Romano, cobra hoy un especial interés, o no interés, un especial significado. En este último mes he estado en 3 servicios en memoria de 3 amigos que han fallecido, y en los 3 ha estado solamente una urna con las cenizas de cada uno de ellos. Y esto en especial me ha hecho a mí estar reflexionando, meditando en lo que es el cuerpo que nosotros habitamos temporalmente. Y como la palabra de Dios lo enuncia y lo dice claramente, desde que Dios creó al primer hombre, Adán, declarándole: polvo eres y al polvo volverás. Esta es una realidad que debemos de tener muy presente para poder vivir una vida más aprovechable. Y el día de ayer recibí una noticia de otro amigo que acaba también de fallecer. Todos lo sabemos, desafortunadamente, por esta situación de esta pandemia, de este virus. Pues yo quisiera que nada más como teniendo presente un antecedente histórico de lo que es este recordatorio de el miércoles de ceniza, de dónde viene y por qué, y por qué nosotros como creyentes tenemos que tener de alguna manera presente esto. Y bueno, déjenme decirles que desde que nuestro Señor Jesucristo dejó el mandato de ir y compartir las buenas noticias a sus discípulos, se extendió el evangelio por toda aquella región de Judea y los áreas alrededores, los países, y comenzó la fe cristiana. El apóstol San Pablo es llamado para predicar a el pueblo no judío, y bueno, él viaja a Grecia, viaja a diferentes lugares para compartir, y comienzan a ver estas primeros cristianos. Estos primeros cristianos, una vez que ya hubo circulando las cartas que escribieron
el apóstol Mateos, el apóstol Juan, también Marcos, luego el doctor Lucas. Estos libros que nos describen la historia, los sucesos, los acontecimientos que pasó nuestro Señor. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, enuncian un hecho. ¿Cómo es que Jesús comenzó su ministerio? Y los tres se refieren a que antes de comenzar Jesús, llegado a los 30 años, se retiró al desierto. Y los tres declaran que él estuvo 40 días en preparación allí en el desierto, ayunando. Entonces, este conocimiento tocó el corazones de aquellos primeros cristianos, judíos, que empezaron a hacer una tradición en el recordatorio año con año en la fiesta de la Pascua, pero obviamente ellos recordando en esa fecha el sacrificio, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, tomaron este modelo de 40 días y establecieron un tiempo de meditación, un tiempo de retirarse para reflexionar, para estar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús, tomando esos 40 días de ejemplo. Entonces eran 40 días antes de la fiesta de la Pascua que ellos lo hacían, y esta costumbre empezó a extenderse entre aquellos cristianos judíos y luego se extendió en diferentes países, de tal manera que desde el principio cristianos en Siria, en Grecia, en Roma, en toda la península arábica, algunos también adoptaron esta forma y se empezó a hacer una tradición. Obviamente cada país poniéndole sus características culturales, este tiempo algunos se retraían a lugares así como Jesús, que donde no hubiera nada, para estar en un tiempo de meditación, de oración, de reflexión, 40 días antes de celebrar o recordar la fecha en que Jesús fue crucificado. De tal forma que, bueno, se extendió por años hasta que llega el Imperio Romano a reconocer el cristianismo con el emperador Constantino, y se establece entonces la religión cristiana como la religión del Imperio Romano. Y entonces aquí se toman las costumbres cristianas para establecerlas, pero bueno, como había diferentes costumbres, se hace una especie de sincretismo en esta institución de cristianismo en el Asia, en el África, en Roma, en todos los países dominados por el Imperio Romano, y se toman diferentes formas, pero entonces para tratar de hacer una unidad un poquito más uniforme, se ponen ciertas normas, ciertos conceptos para que los observen y los guarden. Y bueno, tomando en cuenta esta costumbre, lo que se hizo fue entonces establecer igual este tiempo de 40 días antes de celebrar la crucifixión de nuestro Señor Jesús, como lo sabemos, comenzando con la fiesta judía de la Pascua, el inicio de esta celebración judía, pero ya recordando pues el sacrificio de nuestro Señor Jesús, y como una manera de conceder, por decirlo así, a las costumbres que tenían diferentes naciones, costumbres de fiestas, fiesta de celebración de la primavera,
fiesta del cambio de estación. Tanto los griegos como los romanos tenían sus celebración de su fiesta de las cosechas, y cada uno de estas fiestas pues celebrando a sus dioses. En Roma al dios Baco, cada uno tenía esta celebración. Entonces dentro de las normas que instituye ya la iglesia, que se ha organizado y que conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y bueno, un paréntesis, católica es una palabra latina, puesto que los romanos hablaban el latín, y que significa katos, universal, o sea, establecen la iglesia universal romana, basada en el cristianismo. Bien, entonces dan esa concesión o ese permiso, por llamarlo de una manera, para que las diferentes naciones puedan tener estas celebraciones suyas, que son mucho más antiguas que el cristianismo, donde prácticamente estas celebraciones pues eran unas bacanales, eran desenfrenos, fiestas, orgías, concediéndoles que pueden seguir celebrándolas antes del inicio de estos 40 días, que lo que conocemos ahora nosotros como la Cuaresma, que son 40 días antes de celebrar la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Bien, entonces, al concederles el permiso para que ellos celebren sus fiestas antiguas, un día antes de comenzar los 40 días de momento para apartarse, momentos tener especial, recordando esos 40 días que Jesús estuvo en oración, viene la terminación de esas fiestas, y es lo que desde la antigüedad y hoy en día sigue recordándose como el carnaval. Y carnaval viene también de esa palabra latina la carne vale, o sea, libertad a la carne. Y entonces es por eso que tradicionalmente se tiene la fiesta del carnaval antes del inicio de la Cuaresma. Y la iglesia, tratando de dar un punto de reflexión, de exhortación a la gente de que esas actividades estaban mal, inician esta Cuaresma con un recordatorio, lo que en la palabra encontramos, que es esta sentencia de lo que somos, polvo de la tierra que Dios tomó para formarnos el cuerpo físico. Y entonces, para contrarrestar esa fuerza, esa influencia, se establece que después de darle fiesta a la carne, tomar este principio. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Polvo. Y bueno, sabemos que para el no creyente, pues es algo que pues no ha tomado mucha importancia e interés. Pero, ¿qué para nosotros los creyentes? ¿Qué sentido espiritual podemos tomar de ello? Bueno, yo creo que retomar la esencia del por qué aquellos primeros cristianos que estaban dentro del establecimiento de principios para la organización de la iglesia cristiana católica, apostólica y romana, querían establecer. Y yo creo que este principio es válido y debe de ser, reitero, ahora más importante, por causa de que estamos en un tiempo donde no tenemos la seguridad nadie de que por el mes que entra podamos todavía estar compartiendo con nuestros seres queridos.
Hay ese peligro latente en cualquier persona de que si llega a tener un contagio que no se cuida, que no se atiende y que por circunstancias diversas se agrava, pues está en ese gran peligro de perder la vida. Pero si tenemos el entendimiento, la comprensión de que quiénes somos como creación de Dios, el temor, la catástrofe, la angustia que puede ocasionar esta situación va a ser menguada, disminuida y quizás hasta hecha a un lado. ¿Por qué? Porque cuando Dios desde el principio da a revelar al hombre que su esencia es polvo y que es necesario que ese polvo regrese a la tierra donde fue tomado, para el no creyente hay una desesperanza. Dios es claro y dice hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Pero cuando la palabra morir llega a la cercanía o entra al núcleo de la familia o en lo personal, entra angustia, entra temor, entra inquietud. Cuando el morir, para el cristiano, entendiendo el plan de Dios, debe de ser como la palabra que declaró el apóstol San Pablo. Para mí el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque vamos a trascender y vamos a pasar a la etapa siguiente para lo cual fuimos creados. Creemos que el hombre solo existe para vivir en este mundo llamado planeta Tierra y no es así. Dios nos creó con el propósito de trascender y vivir una vida eterna en otra dimensión. Voy a llamarlo así, en otro planeta, por llamarlo planeta, otra dimensión. Somos peregrinos, somos pasajeros, somos humo, como la palabra de Dios nos dice, somos como una sombra, como neblina que en la mañana desaparece con la luz del sol. Entonces, si nosotros como creyentes entendemos que solamente vamos de paso rápido, como dice el salmista, si bien nuestros años son 70, 80, pronto pasan y volamos. O sea, nuestros años de vida van a pasar y vamos a morir con epidemia, sin epidemia, muerte natural, muerte de enfermedad, pero vamos a morir todos los seres humanos. Y entonces Dios habla y revela y dice, Eclesiastés 11, ciertamente el polvo vuelva a la tierra de donde fue tomado, porque nuestro cuerpo son elementos químicos de este planeta, agua, fósforo, potasio, calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vuelve a la tierra. Pero Eclesiastés dice, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Entonces, cuando una persona, su corazón deja de latir por causa del virus, por causa del cáncer, por causa de un accidente, su espíritu sale. Su espíritu sale y va a la presencia de Dios. Y Dios destina para aquellos creyentes un lugar de descanso. La palabra que Jesucristo le dio a ese lugar, la descripción que nuestro Señor Jesús dio de ese lugar a donde vamos, le dijo paraíso. Cuando está un hombre muriendo a su lado, ahí en la cruz, tiene esta situación de fe, de creer que el hombre que está a su lado es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores y que no va a quedar allí, que Él va a reinar. Por eso le declara y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús en su gracia, en su misericordia, en su perdón, le dice, yo te aseguro, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso, disfrutando. La palabra
nos revela el libro de Apocalipsis, en ese lugar no hay más enfermedad. No existe el dolor, la tristeza, la angustia, la preocupación. Es otra dimensión donde vamos a estar fuera de lo que estamos ahora en el cuerpo, sujetos a corrupción. La palabra de Dios nos dice que es necesario que esto que es corrupción, que se echa a perder, se vista un día de incorrupción. El libro de Corintios capítulo 11 nos da esa descripción, el apóstol Pablo, que ciertamente hemos traído una imagen terrenal, pero esta va a la corrupción. Pero traeremos una nueva imagen conforme a la celestial. La palabra de Dios nos habla para entender que hay un después, hay un mañana al creyente, hablándonos de diferentes personas que fallecieron y declara dormir, están durmiendo. El primer mártir cristiano, Esteban. La escritura ahí en el libro de Hechos nos dice que al momento en que él murió, dice, y durmió. Del rey David dice, y durmió. Jesús dijo de su amigo Lázaro, él duerme, voy a despertarle, levantarlo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces tenemos que tener bien arraigados a través de la fe esa confianza y ser librados del temor de la muerte, porque es mejor estar en la presencia del Señor que estar en este mundo. Y lo digo ahora que están las muertes cercanas a nosotros. Amigos con los que iba a su casa y compartíamos, cenábamos juntos, ahora solo está una cajita con sus cenizas. ¿Quién de nosotros podrá asegurar que no va a estar en una cajita con cenizas antes de fin de año? Nadie puede asegurar que no, porque es muy posible. Pero lo que sí podemos asegurar es de que nosotros, nuestra esencia, nuestra alma, nuestro espíritu va a salir y va a ir a ese lugar de descanso, de remanso, un lugar para extasiarnos, gozarnos, llamado paraíso, con la paz increíble de la presencia de nuestro Dios. Por eso debemos de animarnos y echar fuera el temor a esta situación crítica que nos asedia, esta posible contagio, posible enfermedad, posible muerte. Bueno, si llega a suceder, estar listos para ir al paraíso. Yo quiero que reflexionemos y que, bueno, este miércoles de ceniza estemos conscientes que somos ceniza, que somos polvo. Es una verdad, pero que no debe de traernos ningún temor. No la recordemos en una forma tradicional religiosa. Recordemos que ciertamente un día seremos polvo en nuestro cuerpo, pero que nuestra alma vivirá. Por eso Jesús le preguntó a Marta, ¿tú crees esto? Cuando él le dijo, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees esto? La pregunta sigue vigente de Jesús a cada uno de nosotros. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que vas a estar gozando en un paraíso?
cuando tu cuerpo ya no funcione? ¿Lo crees? Es una pregunta de Jesús que hoy, recordando nuestro cuerpo físico, que es polvo, recordemos que nuestra alma es eterna. Jesús vino para darnos vida eterna. Bendiciones.